Hola a todos, otra vez. Último video, increíble lo rápido que pasa. Bueno, nos toca dar cierre al modelo operativo de People Analytics y el último paso es el paso 6, que tiene que ver con llevar adelante el plan de acción, con impulsar la transformación y ponerla en práctica. Ya nos estamos despidiendo, tuvimos las dos sesiones sincrónicas, les quedó el producto académico o el trabajo en equipo para hacer, no duden en contactarme si tienen dudas y recuerden enviarlo a tiempo para poder recibir la calificación. Bueno, quiero comenzar este último video repasando el modelo operativo de People Analytics. Recuerden, tenía 6 pasos: definir el problema, buscar las creencias, las hipótesis organizacionales de por qué la gente se comporta de esta manera y qué impacto tiene este comportamiento en el negocio, usar las hipótesis y las creencias para explorar los datos disponibles, usar los datos que tenemos disponibles para nivelar las expectativas de la organización respecto del resultado del proyecto, utilizar entonces los datos para responder cada una de las creencias que podemos responder y con la información más relevante, con los insights más valiosos, construir el storytelling que va a permitir impulsar el plan de acción. Un plan de acción que les sugiero sea co-construido con la organización para medir específicamente que están generando impacto en aquel lugar donde quieren y que no tienen desvíos hacia otras variables que no tuvieron en cuenta que podría suceder. Estamos mejorando la rotación, pero quizás estamos perjudicando la venta o otras cosas, con lo cual hay que tener cuidado en el plan de acción. La gran sugerencia es hacer experimentos, pruebas piloto, que es parte de lo que les voy a proponer. El plan de acción se tiene que basar en los insights prioritarios, ¿sí? En los insights más valiosos que determinamos en el video anterior, cuáles eran los más relevantes, los 4 o 5 más importantes, en donde con menos esfuerzo genero más impacto. El plan de acción es importante co-crearlo con las áreas de negocio para no llevarle nosotros una imposición de cambio, sino que el sentido del cambio, el propósito del cambio sea construido en conjunto. Lleven a cabo pruebas piloto para medir que el impacto es específicamente la variable que ustedes quieren y no tienen otras variables que estén impactando involuntariamente. Por eso destaco monitorear el impacto. El modelo operativo de People Analytics es un ciclo iterativo, no es algo que empieza y termina, sino que es un ciclo continuo. Ustedes se propongan llevar adelante un proyecto cualquiera, primero van a empezar analizando el comportamiento, descubriendo cuáles son los insights e implementando a través de conceptos de agilidad, este concepto de prueba piloto, me equivoco rápido, aprendo, mejoro, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a implementar el proceso de consultoría, el proceso de transformación del segundo diamante del modelo operativo. Cuando empiezo a generar resultados, me quedo con las iniciativas que realmente generan efecto y las implemento al resto de la organización, ¿sí? En la parte amarilla estaban las pruebas piloto, en la parte morada ya comprobé que el efecto era el que yo quería y ahora lo expando hacia el resto de la organización. Un par de años después, una vez que ya hicimos la transformación, mejoramos algunos indicadores, la organización cambia producto de esto, con lo cual es necesario volver a analizar cuáles son los insights prioritarios y cómo se modificó este comportamiento. Con lo cual volvemos a empezar ya más velozmente porque ganamos gimnasia, tenemos un montón de datos y seguro recopilamos información que antes no existía, por lo tanto podemos responder más hipótesis, más creencias que antes estaban fuera de nuestro alcance. Una vez terminado un segundo ciclo de analítica, volvemos a llevar adelante planes de acción co-creados en modelo de pruebas piloto y aquellas ideas que generan el impacto que queremos las implementamos y volvemos a empezar en un ciclo iterativo de mejora continua. ¿Por qué es importante medir el impacto? Porque todo lo que nosotros vamos a hacer, porque es importante iterar y ir probando, porque todo lo que vamos a hacer con estadística siempre tiene un margen de error. La estadística tiene dos tipos de error y aún haciendo predicción podemos errar, porque existe el error. Imaginen que una organización, esto es un caso real, tiene que contratar por mes 428 empleados. De esos 428 renuncian a los 90 días 127, es decir, un 30%, y continúan en la organización 301, es decir, el 70%.
Construimos un algoritmo para predecir el riesgo de renuncia y decidimos que íbamos a contratar solo personas que tengan un riesgo de renuncia menor al 50%. Hasta ahí suena prometedor. Pero cuando analizamos el impacto real puesto en práctica, vemos que de las 428 personas que había que contratar, el algoritmo hizo la predicción de que 21 iban a renunciar y que 407 se podían contratar. Como todo algoritmo y toda estadística está compuesta por una parte de confiabilidad y asertividad y otra parte de margen de error, por cada de los 21 personas que el algoritmo dijo que iban a renunciar, 11 efectivamente renunciaron y 10 no renunciaron. En realidad se quedaban, con lo cual pifió en 10. Y de las 407 que el algoritmo hizo la predicción de que se iban a quedar, renunciaron 116 y se quedaron 291, es decir, pifió en 116. Con lo cual, cuando miramos el total, implementamos el algoritmo, cambiamos la organización, pusimos procesos, datos, etcétera, y el cambio que generamos es simplemente mover del 30% de renuncia al 28,5%. Esto es muy poco. ¿Por qué es importante monitorear el impacto? Porque siempre vamos a tener el error de tipo 1, el error de tipo 2 y además el impacto en la contratación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que contratar 428 personas, aun cuando utilice un algoritmo voy a necesitar contratar igual 428, con lo cual tengo que mirar cuánto más esfuerzo tengo que hacer para contratar la misma cantidad de personas. Hasta acá estamos de acuerdo que calibrar el algoritmo al 50% y poner semáforo rojo cuando tenga más del 50% no tiene sentido porque no genera impacto. Con lo cual pusimos el algoritmo más exigente. Dijimos, solo vamos a contratar personas que tengan 35% de riesgo de renuncia o menos. En este caso, el algoritmo empezó a ser más exigente y la predicción cambió. Dijo que 149 iban a renunciar. De esos 149, 70 efectivamente renunciaron, pero el algoritmo se equivocó en 79 que en realidad se quedaban en la compañía. Pero del otro lado de la moneda, ¿sí? Hizo la predicción de que se iban a quedar 279, pero renunciaron solo 57. Aquí hubo una mejora notable y 222 realmente se quedaron. Con lo cual, cuando miramos el total, aplicando el algoritmo, tratando solo personas con hasta 35% de riesgo de renuncia, bajamos la renuncia del 30 al 20% e incrementamos la permanencia un 10%. En este caso, vale la pena implementar el algoritmo porque genera impacto en los resultados. Ahora bien, es importante considerar el impacto de aplicar el algoritmo, porque la compañía sigue necesitando 428 vacantes cubiertas. Con lo cual, si nosotros solo vamos a contratar 279 con el algoritmo, vamos a tener que reforzar notablemente el esfuerzo que vamos a tener que hacer en aspectos de reclutamiento y selección. Si sin el modelo predictivo hoy entrevistamos 600, contratamos 400 y renuncian 150, al aplicar el modelo predictivo vamos a dejar más gente fuera, con lo cual tenemos que preparar la organización para, frente a la necesidad de contratar la misma cantidad, 400, vamos a tener que entrevistar muchas más personas porque vamos a seleccionar menos. Pero la buena noticia es que al final van a renunciar menos a los 90 días. Y aquí empieza un círculo virtuoso, porque los siguientes meses, en la medida que renuncian menos, necesito contratar menos, por lo tanto, entrevisto menos y cada vez se van menos. Y este es un círculo virtuoso para la organización. Por eso es importante prototipar y experimentar, crear, aprender y mejorar de manera permanente. Uno cree a veces que hacer un prototipo, una prueba piloto es difícil, pero se pueden hacer pruebas pilotos muy simples. Todo depende de qué se quiera medir. Esta es una prueba piloto de una computadora. Claramente no mide capacidad de procesamiento, pero solo se enfocó en determinar el tamaño y la ergonometría de la computadora para ver si tiene la disposición física adecuada para las manos del ser humano. Y esto es la secuencia lógica de un programa de un cajero automático, es decir, entender cuál es el software que tengo que desarrollar para generar la mejor experiencia de usuario y la secuencia lógica que tiene que tener un cajero automático para que la gente se olvide menos tarjetas insertas dentro del cajero. Y para esto solamente post-it y
simular la experiencia de un cajero automático. ¿Cuál es el riesgo de no experimentar y cometer errores como por ejemplo este camión de Starbucks que tiene el logo de Starbucks y cuando abre la puerta al estar estacionado, en lugar de decir Starbucks, dice Saks, que en inglés es la palabra apesta, con lo cual queda el logo de la compañía al lado de la palabra apuesta? O una compañía aérea que por no testear o no experimentar cómo pegar el adhesivo, no se dio cuenta que la misma publicidad de un lado de la escalera el avión sube y del otro lado de la escalera el avión se estrella. O este lápiz que es muy bueno para al principio promover que las personas no consuman drogas, pero después la mayor parte del tiempo, el lápiz, en la medida que se va consumiendo, se van borrando las letras y pasa más tiempo promoviendo el consumo de drogas que evitando el consumo de drogas. No prototipar, no experimentar nos puede llevar a cometer errores de este tipo. Les doy formalmente la bienvenida a una nueva era en la gestión de personas. A partir de ahora ustedes son los protagonistas, los que tienen que poner esto en práctica son ustedes, pero me tienen a mí disponible todas las veces que lo necesiten. Cuenten conmigo, más allá de haber terminado este programa, me encuentran en LinkedIn, me encuentran a través de mi WhatsApp que ya se los compartí. Quedo a disposición de ustedes, fue un placer estar aquí disponible para ustedes en lo que necesiten. Un fuerte abrazo. Adiós.